La Cámara de Diputados, que aprobó el proyecto de ley de medios en primer lugar a fin del año pasado, deberá ratificar o negar la última redacción votada por la coalición en el Senado hoy a partir de las 4 de la tarde. En el Partido Colorado entienden que la iniciativa es positiva al dejar atrás la ley vigente que aprobó el Frente Amplio durante el gobierno de José Mujica. No obstante, los colorados votarán la ley de medios con la convicción de que la calle Pou vetará el artículo 72, el artículo propuesto por Cabildo Abierto que establece el derecho de los ciudadanos a una comunicación política que sea imparcial, seria, plural y equilibrada, obligando a todos los programas y espacios sobre política a asegurarlo. Bueno, para dialogar y profundizar en esta discusión que genera este proyecto de ley, recibimos a Fabián Werner, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. Fabián, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por dedicar estos minutos para aquí, para Nada que Perder. Bueno, recién hacíamos un repaso de cómo está el proyecto en el Parlamento y desde CAINFO han sido muy críticos, ¿no? con esta iniciativa, lo llaman ley mordaza. ¿Podés mencionar cuáles son los puntos que preocupan de la ley de medios que se está discutiendo ahora? Bueno, ahí hay varios puntos de la ley. En el último tiempo se ha puesto el foco en este que hemos mencionado, hacia el artículo 72, que es como la aparición más deslumbrante del día de la sesión del Senado en el que se aprobó la ley. Pero hay otras disposiciones que son también muy preocupantes para nosotros. La posibilidad de extranjerización. Se eliminan los límites para la propiedad de extranjeros, entonces se abre el paso para que capitales de otros países compren medios electrónicos uruguayos, algo que estaba limitado al 49%, que está limitado en la legislación actual al 49%. También se eliminan los límites para la concentración, con lo cual se consolidan en general las situaciones de hecho que son violatorias a la ley vigente, a algunos grupos mediáticos que están muy por encima de las posibilidades que le da la ley actual. Y bueno, y después lo otro que para nosotros entre las principales preocupaciones está la eliminación del control ciudadano, de las instancias de participación de sociedad civil, de la academia y de expertos en la Comisión Honoraria Asesora, que está funcionando y que ha servido para recibir planteos y para evitar situaciones complicadas en algunas entregas de frecuencia, sobre todo de medios del interior. Ese te diría para hacerte un resumen rápido de cuáles son las principales preocupaciones que tenemos, pero en líneas generales nos parece que es una ley absolutamente regresiva, restrictiva de la libertad de expresión y que deja a Uruguay en una situación internacional vergonzosa. Fabián, a propósito de cuestiones internacionales, hay distintos organismos que se han pronunciado sobre este proyecto, entre ellos la UNESCO y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Enviaron una carta con severos cuestionamientos al texto de este proyecto de ley. Parecería que los diputados y diputadas oficialistas hoy no se van a guiar por este tipo de reclamos internacionales, por estas observaciones. ¿Ves preocupante que se haga oídos sordos a estos cuestionamientos? Bueno, la sordera del gobierno en este tema viene de antes, ¿no? Recordemos que el proyecto de ley original, que entra en el 2020, que es una propuesta del gobierno, se discutió durante toda esta legislatura, se escucharon delegaciones, entre ellas nosotros, pero muchas otras de la sociedad civil y también expertos internacionales, y pasó lo mismo, o sea, de manera casi unánime se le planteó al gobierno que era una mala solución, una mala ley, y de todas maneras se siguió adelante. Esta vez se agravó mucho más la situación por el hecho de que se planteó un texto que no se había discutido antes para su aprobación en el Senado, con este agregado que hablábamos hace un rato. Obviamente, esta tendencia que ha tenido el gobierno, particularmente en este tema, pero en otros del área de libertad de expresión también. Recordemos que hubo algunas modificaciones por ejemplo, a la ley de acceso a la información pública, que también fueron restrictivas, que también recibieron críticas, que también fueron desoídas, incluso de la propia unidad de acceso a la información pública, que es el organismo especializado del Estado uruguayo. Pero lamentablemente no sorprende esta decisión del gobierno de desoír las opiniones expertas y aprobar un texto que es totalmente absurdo en materia de derechos humanos y de libertad de expresión,
y que además profundiza algo que también nosotros veníamos denunciando desde hace años y que en su momento generó muchas críticas por parte del gobierno, y que es el deterioro del contexto de libertad de expresión que vive el Uruguay. Eso se ha visto de muchas maneras, y una de las principales formas en las que eso se demuestra es en el retroceso en materia normativa, de que esta ley que aparentemente se va a aprobar hoy es una especie de punto final. No digo punto final porque se vaya a terminar, sino de punto final porque nos parece que es lo más grave que ha sucedido en este periodo. Y pensando, Fabián, en algo que decíamos recién, que es lo que más ha estado sobre la mesa, que es lo que tiene que ver con el artículo 72, ¿qué te parece que va a pasar concretamente pensando, ¿no?, con la investigación periodística? ¿Los periodistas no van a poder informar sobre hechos de corrupción que involucran actores de gobierno por miedo a ser sancionados? Bueno, yo espero que los periodistas sigan haciendo su trabajo. Tengo la expectativa de que eso sea así. Sinceramente, primero habría que preguntarse qué es lo que va a pasar con el veto presidencial, porque hay diputados del gobierno que tienen la convicción de que el presidente va a vetar ese artículo, y hay diputados del gobierno que tienen la convicción de que no lo va a hacer. Entonces creo que eso es una primera instancia que hay que tener en cuenta. Es absolutamente ridículo que se haya llegado a esta situación, pero bueno, es lo que es el panorama que está planteado. Pero yendo a tu pregunta más concreta, como te decía, yo tengo la expectativa de que esto siga, de que el trabajo periodístico siga sucediendo, y de que nos encontremos en un momento con gobernantes, con legisladores, con funcionarios públicos que se vean enfrentados a la situación de pedir la censura del periodismo. Y bueno, y ahí veremos que también funcionan las instituciones democráticas en el Uruguay, porque si generamos este sistema tan raro y tan absurdo y tan regresivo, de que los políticos le pueden pedir a los periodistas que no publiquen cosas o que retiren una publicación porque los ofenden, y además podemos pedir que sancionen a esos periodistas y a esos medios, y queremos seguir llamándonos una sociedad democrática, entramos en una situación bastante absurda. Entonces va a estar bueno realmente ver quiénes son los políticos y los gobernantes que accionan con este nuevo mecanismo, para ver quiénes son realmente los que apoyan una democracia y quiénes ansían que Uruguay tenga un gobierno autoritario. Creo que esa es un poco la disyuntiva que se abre a partir de ahora, y bueno, y esperemos que el periodismo y las instituciones respondan a ese desafío. Fabián, hace unos minutos hablabas de la concentración de medios, hablabas de la extranjerización que implica este proyecto de ley, y bueno, y si a esto le sumamos que el presidente de la República autorizó mediante una resolución que los canales 4, 10, 12 operen de forma consorciada la presentación del servicio de televisión para abonados y de transmisión de datos, ¿cuáles son los riesgos de todos estos cambios? Bueno, en este sentido, en este último tema que vos planteás, el tema del consorcio de los 3 canales privados, lo que hay es una consolidación de la situación que se venía dando desde hace años, desde que le dieron los canales cable en la década de los 90 por parte del gobierno que presidía casualmente la calle Herrera. Lo que pasa ahora es que van a funcionar de manera consorciada. Uno tiende a creer que esto tiene mucho más que ver con un plan de negocios y con una situación complicada en materia financiera, y el gobierno acepta facilitarles un poco las cosas, no solo, con esta medida en particular está claro que está dirigida a los canales privados, a los grupos mediáticos que integran los canales privados, pero ya lo había dicho, por ejemplo, el senador Botana el día que se votó este texto en el Senado. El gobierno quiere ayudar a los medios de comunicación privados en un contexto financiero y económico complejo para los medios de comunicación. Y bueno, lo que se le ocurrió es habilitar la posibilidad de que se aumente la concentración, habilitar la posibilidad de que se extranjericen los medios de comunicación a través de la venta de sus acciones, y ahora a través de esta medida que consolida la situación oligopólica de los canales privados, al menos en Montevideo. Es cierto que hoy se encuentran en una situación diferente a la de los años 90, porque hoy hay otros competidores, hay plataformas, está Netflix, está DirecTV, uno puede acceder a otro tipo de servicios de televisión para abonados, pero es cierto que la televisión por cable en este momento está controlada casi exclusivamente por estos 3 canales. Así que esto lo que hace también es venir a reforzar un poco esta alianza estratégica
que se ha dado entre el gobierno y los principales canales privados. ¿Y esto con qué tiene que ver? ¿Por qué este interés? ¿Una cuestión electoral? Digo, pues también ahora se da que esto se va a aprobar a nada de las elecciones, ¿no? Bueno, no podemos pensar que es una casualidad. Claramente esto se da en un contexto electoral de intercambio de favores. Veremos cómo repercute eso en la campaña electoral, en momentos en que los partidos políticos empiezan a negociar con los canales la compra de espacios para transmitir la publicidad en época electoral. Ya sabemos que en campañas anteriores se dieron abusos flagrantes en ese sentido, con los canales vendiéndole espacios al Frente Amplio, en este caso a precios mucho más altos que los que le vendían a los partidos tradicionales, y otro tipo de situaciones que ya fueron constatadas y denunciadas en su momento. Así que no podemos pensar que esto sea una casualidad, pero bueno, la preocupación que nosotros planteamos en el momento de la discusión de la ley en el Parlamento y en el momento de la aprobación en diputados, la primera aprobación, y en la discusión en el Senado, también tenía que ver con eso, ¿no? Con los riesgos que aparecen cuando se conceden favores tan evidentes a grupos mediáticos que tienen una situación tan consolidada y tan evidente de predominio en el sistema de medios, y que son capaces de retribuir esos favores a los partidos políticos en el gobierno en época electoral. Y teniendo en cuenta, Fabián, el resto de artículos, aparte del 72, sobre los que también hay cuestionamientos, ¿te parece que la inclusión de este artículo puede ser con la búsqueda de correr el foco de estos otros artículos, que puede ser una estrategia de distracción? No, yo lo que creo es que atrás de ese artículo lo que hay es la intención de Cabildo Abierto de controlar a los medios de comunicación para que no publiquen cosas que les molestan. O sea, hay un antecedente muy claro que fue la presentación de una propuesta anterior, también para ser incluida en el proyecto de reforma de la ley de medios, que incluía la creación de una junta de garantías para controlar los medios de comunicación adentro de la Corte Electoral. Esa propuesta no tuvo éxito, digamos, pero vuelven un tiempo después imponiendo este artículo, evidentemente gracias a la posibilidad que le dan esos votos que tienen en el Parlamento para presionar por la aprobación de otras leyes, en ese intercambio de figuritas que se ha dado en estos años de gobierno de coalición. Y bueno, lo que logran es incluir este artículo que no tiene forma de aplicación, que no se sabe quién ni en qué ámbito se va a encargar de controlar, de recibir denuncias, de aplicarlas, por más que en otro artículo de la ley aparecería como la USEC y la Presidencia, como los organismos que serían encargados. Pero bueno, en una reglamentación eso se puede afinar y se puede empeorar. Uh-huh. Así que, si bien nosotros lo que aspiramos es que se rechace la ley completamente y que se mantenga la ley vigente y que se discuta con otra seriedad y con otro profesionalismo el tema de la libertad de expresión y de los medios de comunicación en el Uruguay, nos parece que este emergente del artículo 72 y esta voluntad de controlar los contenidos de los medios, por más que se diga lo contrario, es una amenaza clarísima para aquellos periodistas que tengan la intención de hacer publicaciones que puedan perjudicar a los partidos del gobierno durante la campaña electoral. Fabián Berner, presidente de CAINFO, muchas gracias por estos minutos. Te dejamos con tu paternidad que te están reclamando. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo. Que pasen muy bien. Gracias. Un abrazo.